han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Así iniciaba Jorge Mario Bergoglio su papado. 12 años han pasado desde aquel 13 de marzo del 2013 en que el mundo lo conocía como el Papa Francisco. ¿Cuál ha sido el legado que ha dejado el primer Papa latinoamericano y el líder espiritual número 266 de la Iglesia Católica? Con la muerte del Papa Francisco, se ha cerrado un ciclo en la Iglesia Católica, el ciclo de un hombre carismático que tenía una gran capacidad de conectar con la gente. Nacido en una familia de clase media-baja en el barrio de Flores en Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario decidió a los 17 años seguir su vocación sacerdotal. Licenciado en teología, se destacó por su manejo del francés, italiano, alemán, inglés, latín y griego. Su unión a la Compañía de Jesús lo ayudó a tener un gran sentido de la humildad y el orden, así como un gran compromiso con los pobres. De acuerdo al profesor de estudios religiosos del Colegio de la Santa Cruz, Matthew Small, el Papa Francisco abrió la Iglesia al mundo exterior de maneras que ninguno de sus predecesores lo había hecho. Y es que Jorge Mario Bergoglio tuvo acercamiento con líderes de otras religiones, incluyendo a guías religiosos del Islam y del judaísmo. El pontífice lo mismo condenó ataques antisemitas que defendió la migración, asegurando que todos somos migrantes en este mundo. Reconocido como un papa reformador, Francisco entró al tema de la inclusión, al cuestionar: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Sostuvo que la Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie. Francisco se convirtió en el primer papa en aceptar la comunión de los católicos divorciados. Su posición progresista causó división al seno de la misma Iglesia. Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa en la República Democrática del Congo, se mostró en contra de dichas posturas, especialmente a las bendiciones a parejas del mismo sexo. Otros jerarcas de la Iglesia también mostraron sus posturas conservadoras. ¿Qué ha implicado las reformas impulsadas por el Papa Francisco en la Iglesia Católica? Gracias a Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Ahora que escuchaba yo a Tere, recordaba lo que decía de este cardenal de la República Democrática del Congo, pero también como algunos de los arzobispos de las regiones más conservadoras de Estados Unidos llegaron a atreverse a pedir hasta la renuncia del Papa Francisco porque no comulgaban evidentemente con parte de sus políticas. Yo creo que todos los pontífices evidentemente dejan un legado y a lo mejor hay una palabra o una frase que les define. En el caso de Francisco, creo que así como de Juan Pablo decían que era el Papa viajero, de Juan Pablo II, en el caso de Benedicto, el Papa pues intelectual un poco porque creó varias de estas reformas que sustentaron a Juan Pablo y luego todavía alguna de ellas la terminó de concretar el propio Francisco. Creo que en el caso de Jorge Mario es muy claro que fue el papa de los pobres, siempre defendiéndolos y siempre hablando, primero una vida de austeridad y luego, evidentemente, pues poniéndolos al centro de su papado. Entonces está interesante y pues será de lo que vamos a platicar esta mañana y vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Jorge Luis Montes, qué gusto verle esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge? Igualmente, con mucho gusto de estar contigo y con todo tu auditorio aquí en RR Noticias. Qué gusto recibirte, muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan Luis Íñiguez, a la distancia? Un gran abrazo. Ángel, con el gusto de saludar a tu auditorio en esta mañana. Aquí está también don Sergio Camacho. ¿Cómo estás, Sergio? Don Ángel, también con el gusto de estar en RR Noticias. Gracias y bienvenido. Va a cerrar la mesa esta mañana Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días, mi estimado Ángel, siempre con el privilegio de compartir los micrófonos con mis compañeros analistas y con tu amplio auditorio. Gracias a los cuatro por estar aquí. Vamos a arrancar contigo esta mañana, Jorge, si te parece, un primer comentario a propósito de lo que hemos vivido en estos vertiginosos días. Sí, Ángel, bueno, sin duda un evento, un suceso histórico, la muerte de Jorge Mario Bergoglio, Francisco, el Papa Francisco, primero el primer Papa latinoamericano, que es un hecho ya fue inédito hace 13 años, un Papa que abre las puertas de la Iglesia a todas y todos, que juzga o se pronuncia en contra de los sacerdotes que abusaron sexualmente de menores. Decía ya también en la cápsula, da la bendición a las personas con preferencias sexuales hacia su mismo sexo. Y la gran pregunta en estos momentos, y seguramente se está moviendo ya mucho en el Vaticano, Ángel Auditorio,
¿Se seguirá con estas posturas de apertura que pronunció Francisco, o ganará al interior de la Iglesia un papa que regrese a las posturas tradicionales, que me parece que fue lo que le vino haciendo mucho daño a la Iglesia y generó mucho conflicto? Pero se verá cuál es el futuro de la Iglesia católica. Gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez. Gracias por traerme de regreso a la plaza. Fueron las últimas palabras del sucesor de San Pedro y representante de Cristo en la tierra, dejando ahora, mi estimado Ángel, ya con su alma trascendida, la más importante sede vacante, la de un líder de estatura mundial que supo ganar el respeto de los más diversos actores políticos, y lo hizo a partir de una cátedra vivencial de la sencillez, la austeridad y la práctica de la caridad como camino seguro para encontrar a Dios. Antes que papa, fue una persona consciente de sus debilidades y suplicaba la oración para fortaleza de su misión, y a su vez fue capaz de sorprender con los más pequeños detalles de atención y ternura con los más lejanos. ¿Cómo olvidar las palabras de consuelo de Papa Francisco para Emanuel, un niño que se le acercó al pontífice roto por el llanto, que no pudo hacer su pregunta en voz alta? El niño le dijo al oído que su padre fallecido era ateo, pero que en vida hizo bautizarle y también a sus hermanos. Era un buen hombre, estará en el cielo. Y ahí estuvo Francisco, mi estimado Ángel, nuestro querido Papa, evangelizando en todo momento, abriendo el reino celestial para ese padre ateo, porque es más fácil bautizar a los hijos siendo creyente que no creyente, y que eso era algo que seguramente agradaba mucho a Dios. Así era el Papa Francisco, al que le decimos hasta siempre. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Sergio Camacho, tu punto de vista. Sí, Ángel, bueno, pues comentabas que del Papa Francisco como el Papa de los pobres, ¿no? Pero también podríamos referirnos a él como este Papa reformador. Sin duda. En la parte donde generó mucha apertura, en la cápsula se hablaba de precisamente cómo de alguna manera transmitía la apertura de la Iglesia a través de su persona a personas que, vamos, de repente podríamos considerar que no generaba mucha identidad con la Iglesia, o mucha aceptación, ¿no? Por diversos motivos. Entonces, este Papa reformador, este Papa que hace apertura, que descentraliza mucho el poder del Vaticano, le da mucho impulso a las iglesias en América, en Asia, en África, y precisamente, bueno, podríamos hablar ahí de un debilitamiento europeo, ¿no? De las formas tradicionales. Y que también, reformó al punto donde también les dio posiciones de liderazgo dentro de organismos del Vaticano a mujeres, ¿no? Que también fue un tema donde trató de buscar la igualdad, ¿no? Entonces, creo que aparte de otros reformas en materia financiera, para mí el legado de Francisco sería de una aceptación mucho más global de un Papa reformador que quiso abrir la Iglesia para tratar de modernizarla como va marchando el mundo. Bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, voy ahora contigo, mi querido Víctor Cuevas. Sin lugar a dudas, coincido con mis compañeros. Lo acontecido al inicio de esta semana es particularmente el hecho histórico más relevante en lo que va del año. Naturalmente, la ausencia del Papa Francisco trae consigo una carga de significado en torno a su figura, y sobre todo en torno a estas, como bien se mencionan, iniciativas de reforma que emprendió al interior de la Iglesia Católica. Iniciativas que naturalmente vienen acompañadas de cambios en el sentido liberal, empujados por corrientes al interior de la Iglesia, pero también suscitadas por el hecho de que naturalmente, conforme iba pasando el tiempo, y sobre todo después de un papado de Benedicto XVI que estuvo cargado del dogma y el tradicionalismo, pues parecía que empezaban a dejar a la Iglesia atrás en esta evolución social, y es Francisco el que pretende, a partir de sus cambios, tratar de hacer que la Iglesia se volviera más cercana a las sociedades modernas, más cercana a los nuevos tiempos, sin perder esos elementos de moral y sobre todo esos elementos de fe cristiana que deben de caracterizar lo que al final del día pudiéramos decir es el gran ejemplo y el gran pilar de su papado: una vida austera, una vida en torno a los más desfavorecidos, y sobre todo una vida donde la fe estuviera al servicio de la humanidad.
Bien, muchas gracias. Víctor, justamente un papa con un mensaje muy claro y muy crítico hacia los sistemas económicos que vinieron generando obviamente grandes injusticias. Me quedo con esta frase, yo se las decía más temprano esta mañana, la dijo él todavía hace un año, ya en medio de sus muy acentuadas circunstancias de salud, porque obviamente pues venía otra vez este tema de haber permitido que se les diera una bendición a las parejas del mismo sexo. No implica obviamente darles el sacramento del matrimonio, pero sí que pudieran recibir una bendición. Entonces esto generó un escandalazo entre algunas de las posiciones más conservadoras allá en la Iglesia Católica, tanto en Europa como de este lado. Y él decía, a ver, nadie se escandalizaría si yo hubiera bendecido a un magnate que explote a la gente. Pero ¿cómo sí se pueden escandalizar si le doy la bendición a un gay? Esto es simplemente hipocresía, porque bendecir a este que oprime a los otros, en realidad ese sí es un grave pecado, era lo que decía el Papa Francisco. Y entonces, crítico con los gobiernos que se hicieron de la vista gorda ante el tema de los migrantes. Recuerdo esta visita a la isla de Lampedusa, ahí donde llegan evidentemente gran cantidad de migrantes desde África, y cómo criticó al gobierno de Italia, pero también a los otros que se andaban aventando la pelotita porque ninguno los quería. Evidentemente las políticas de Donald Trump le preocuparon siempre al Papa. Fue en 2017, estando Trump como presidente allá en los Estados Unidos, y en su cara le dijo obviamente que pues no estaba bien esta criminalización que ya hacía de los migrantes. Total que pues un Papa muy crítico, pero también, como decía muy bien Víctor, un Papa que buscaba acercar a la Iglesia Católica a las cuestiones de nuestro tiempo, Jorge. Sí, un Papa crítico y en consecuencia también un Papa criticado, porque es incómodo ante el tradicionalismo, ante el dogma, ante el deber ser de la Iglesia Católica. Creo que al interior, ante esa ala de la Iglesia, es un Papa muy incómodo. Hacia afuera abre el panorama que tal vez mucha gente distanciada de la Iglesia volteó a ver otra vez en la Iglesia. Creo que ese fue el juego. Ahora decían, bueno, sí, en el discurso está todo lo que se presenta, pero estructuralmente decían, en realidad, por ejemplo, este tema no se lee el sacramento del matrimonio. Entonces, bueno, sí o no. Yo creo que en la historia de la Iglesia Católica, por lo menos de estos 2000 años, un poco más de 2000 años, pues hacer un cambio estructural en 13 me parece que es difícil, pero creo que puede ser el inicio de la transformación de la Iglesia y de los paradigmas en ese sentido. Bien, muchas gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez. Se dice que el director de la orquesta recibe los aplausos del público. Sin embargo, con solo una batuta en la mano, pero sin orquesta, no hay música. Lo mismo sucede en la Iglesia. El Papa lleva la batuta, pero quienes logran que la magia de la música fluya son los muchos y los buenos colaboradores que Dios permite que participemos, sean sacerdotes, religiosos o laicos. Y ahí estuvo Francisco con su vida sencilla, profunda en conocimiento y llena de amor, enseñándonos que la conversión verdadera, mi estimado Ángel, no es un momento de nuestra vida, sino un proceso para aceptar a Cristo como guía de nuestros pasos. Por tal razón, hoy hemos sido testigos de que ha sido marcado, quizá roto, el anillo del pescador, símbolo de un pontificado que ha concluido, pero que deja sin duda profundas enseñanzas para todos los católicos y también para los no creyentes. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Contigo, Sergio Camacho. Buenas, Ángel. Bueno, continuando con lo que se ha venido comentando y este Papa que le da, que comentaba, ¿no? Descentraliza el asunto de la Iglesia o del catolicismo fuerte en Europa y la vuelve a la Iglesia una entidad más global, ¿no? Y entonces, bueno, también hay que recordar que este Papa ha sido criticado, como lo comentaba ahorita Jorge Luis, por el asunto de, vamos a decir, así lo manifiestan algunos de sus compatriotas argentinos, ¿no? Porque al inicio, si bien
en sus orígenes previo al papado, tendría algunas confrontaciones con Néstor Kirchner. Posteriormente parece que se vuelve aliado de las políticas de Cristina y ese grupo, ¿no? Que incluso por ahí con suspicacia decían si era parte de los sabotajes que se vivieron en su momento al gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, pues fue un papa muy involucrado en la política, ¿no? Porque al final, era el objetivo de globalizar la iglesia, tenía que abrirlo. Y la incidencia que tuvo muy fuerte en África y en Asia para hacer crecer mucho el cristianismo allá fue muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que el Papa, calculando precisamente todos estos movimientos políticos, tiene y vela por la sombra del Islam, ¿no? El Islam hay que considerarlo como otra religión, una religión diferente, que es la que más está creciendo a nivel mundial, ¿no? Y que para 2050 se estima que incluso rebase al cristianismo, y precisamente en estos enormes continentes como Asia y África, claro, podría ser a tierra fértil para llevar la fe. Hasta por pragmatismo, ya no solamente el terreno político, sino también lo demográfico, saber que si van a crecer allá y hay un bono demográfico tanto en Asia como en África, pues ir construyendo una infraestructura más sólida para la Iglesia Católica ahí. Correcto. Eso les voy a preguntar en la siguiente intervención, pero antes déjame ir con mi querido Víctor Cuevas. Adelante, Víctor. Efectivamente, como bien lo dicen los compañeros, un papa crítico de muchos aspectos de la dinámica social de la actualidad, particularmente crítico de los gobiernos socialistas y comunistas, en los que señalaba que no era el camino correcto para alcanzar el bien común y la justicia social, y con esto naturalmente ganándose bastantes reacciones en contra de sus pensamientos. Pero también hay que recordar que así como criticaba al socialismo y al comunismo, también era crítico del capitalismo rampante y voraz, y apostaba al final del día por un modelo económico donde se velara por la justicia social, donde se procurara el desarrollo de los pobres y la igualdad de oportunidades, pero ajeno a estos populismos tanto de izquierda como de derecha que nada bueno pueden traer para los países. Quizás y seguramente, porque al final es una postura de poder en la que estás obligado a ser muy políticamente correcto, pero seguramente el Papa Francisco hubiese estado quería en contra de un Nicolás Maduro o del régimen de los Castro y ahora Díaz-Canel en Cuba, y por supuesto también tuvo sus diferencias con Javier Milei en Argentina y con Donald Trump en los Estados Unidos, pero habría que preguntarnos qué pensaría el Papa Francisco del populismo de izquierda que vivimos aquí en México. Muy seguramente por todas estas mentiras y sobre todo por las grandes incongruencias que caracterizan a Morena, también estaría en contra de eso, aunque fuese criticado. Bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Más del contexto de la mesa esta mañana en RR Noticias. Un capítulo se cierra en la Iglesia Católica con la muerte de Francisco, un papa cuestionado por aquellos que se inclinan más a las posturas conservadoras, pero reconocido por otros como un gran transformador que se atrevió incluso a enfrentar la corrupción dentro de la propia Iglesia. El cierre de un ciclo es también, paradójicamente, el inicio de otro que marcará el rumbo que tomará la religión católica, una de las ramas más importantes del cristianismo. Servirá también para saber si se continuará el camino marcado por Francisco o la Iglesia retornará a las posturas conservadoras. ¿Cuál es el legado que deja el Papa Francisco? ¿Supo Francisco leer correctamente los tiempos actuales para empatarlo con las necesidades de los creyentes? ¿Será recordado Jorge Mario Bergoglio como un gran transformador de la Iglesia Católica? ¿Continuará la Iglesia el camino marcado por el Papa Francisco? Todas ellas preguntas bien interesantes y en sintonía con lo que les ha dicho Tere Garay, directora de RR Noticias. Pues yo les pregunto, es evidente que vamos a tener un cónclave inédito, porque este colegio cardenalicio es inédito y novedoso, justo a propósito de la designación de todos estos cardenales, tanto en África como en Asia. Entonces, por primera vez en la historia, no vamos a tener un colegio cardenalicio dominado por los italianos o por los europeos. Bueno, o por los europeos. Ahora, la mayor parte de los cardenales van a ser latinos, africanos y asiáticos.
¿Marcará eso desde ahora la posibilidad de que el día de mañana tengamos un papa que vaya en esta misma línea de ir abriendo más la iglesia, o tendremos un movimiento pendular hacia un papa conservador, Jorge? Híjole, yo creo que si la mecha que prendió Francisco continúa prendiendo este fuego de la transformación en la Iglesia Católica, quedará en la historia como un gran papa. Yo creo que la iglesia vivirá un antes y un después de Francisco. Vamos a ver, yo creo que lo mejor para el mundo sería que siguiera esta apertura de la iglesia, esta transformación que él ha planteado. Yo creo que él estaría muy feliz de que en México se trabaje por los adultos mayores, por los niños con discapacidad, por la gente que menos tiene. Ese es el propósito, eso es lo que él planteó. Insisto, creo que de ganar esta postura que emprendió Francisco sería algo histórico y algo benéfico para toda la población en el mundo. Bien, muchas gracias, Jorge. Voy ahora contigo, Juan Luis. La composición de este colegio cardenalicio, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A un lado que continúe las reformas o a un lado conservador? Estimado Ángel, para los que somos practicantes de la Iglesia Católica, pues este momento debe de ser de una profunda conexión con nuestro Creador, pidiendo que sea el Espíritu Santo quien ilumine esta celebración de este cónclave para tender pues a una continuidad de un trabajo que pues a mí me ha sorprendido muchísimo estos 12 años de una labor pastoral en la que se deja, por ejemplo, encíclicas muy precisas, estimado Ángel, para el momento que vive el mundo. Por ejemplo, la Fratelli Tutti, hermanos todos, una encíclica extraordinaria que nos permite, bueno, pues esa mirada hacia los extraños en el camino, los abandonados que observan tristes cómo tantos nos desentendemos de su condición vulnerable, hasta que de pronto llega este llamado para detenernos y obsequiarnos a la generosidad, a la cercanía, a tratar de curar con nuestras propias manos este dolor que no debe sernos tan ajeno. A eso apostamos, a una continuidad de una iglesia abierta de corazón al mundo. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, te lo pregunto también, y tú eras el primero que hacía énfasis en esta recomposición cardenalicia. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Reformas o conservadurismo? Mira, Ángel, es un asunto que está complicado por el tema global, ¿no? De cómo se está moviendo el mundo de un lado para otro, ¿no? Que se hace el péndulo. Oye, vamos de un extremo de manera política de actuar a otro extremo, ¿no? Histórico y tenemos ahora también. Claro, y entonces es donde el populismo anda rampante en cualquier lado y es lo que vende, por así decirlo. Pero en este caso, en el caso del Papa, pues recordemos que es escogido por este grupo de cardenales, un grupo de cardenales que en su mayoría ahora mismo fueron nombrados por el Papa Francisco, ¿no? Y que precisamente traía el objetivo de esta apertura, sobre todo en África y en Asia, para vamos a decirlo así, políticamente y demográficamente, ver cómo pueden recomponer esta carrera contra el Islam. Y bueno, pues entonces de ahí se ve que es muy probable que tengamos este cardenal ahorita, uno de los favoritos o de los probables favoritos, Chito Tagle le dicen al cardenal de Filipinas, que es uno que podría continuar mucho con el legado, ¿no? También Pietro Paroli también sería otro de los conservadores, y contradictoriamente uno de los moderados o progresistas, y contradictoriamente uno de los muy conservadores y que sería un retroceso para la propia iglesia, el candidato africano, ¿no? Entonces, vamos, es un asunto político muy interesante, y yo creo que si priva el pragmatismo, como lo decías hace un momento, buscarán cómo continuar el legado de Francisco en una apertura de la iglesia hacia el mundo. Bien, muchas gracias, Sergio. Y bueno, pues voy ahora contigo, Víctor, tu punto de vista. Naturalmente es una situación bastante complicada, particularmente por el hecho de quienes conforman este cónclave que habrá de elegir al nuevo Papa. Me parece a mí muy curioso que el cardenal más joven de este grupo de poco más de 130 personajes tiene 45 años, mientras el promedio de edad entre ellos ronda sobre los 70. Y a pesar de este límite de edad de 80 años,
sí me parece muy peculiar el asunto de la conformación de las edades que tienen estos personajes, porque al final del día es de los pocos elementos de análisis que tenemos. Y hoy es una realidad que si hacemos un ejercicio en corto entre nuestros conocidos y las personas a nuestro alrededor que son adultos mayores, naturalmente la tendencia tiene a señalar que el pasado era mejor. Si le preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros vecinos que son adultos mayores, esta resistencia al cambio es la constante en estas personas que llegan a la cumbre de su vida y sobre todo que traen consigo la carga de toda la experiencia y de todo este trayecto que ya han recorrido. ¿Por qué? Porque los vientos de cambio naturalmente son turbulentos, porque cuando enfrentamos estas evoluciones hay resistencias a estas precisamente modificaciones que pretendan transformar la dinámica a la que estamos acostumbrados, y yo por esa sencilla razón, por el asunto de la edad de la gran mayoría de los cardenales, estoy apostando, inclinándome más hacia que el cambio será hacia un proyecto más conservador, hacia un proyecto más ortodoxo dentro de la Iglesia, particularmente porque el caso de Europa es muy significativo en cuanto a la cantidad de personas que están abandonando el culto católico, obedeciendo precisamente a estos cambios que se dan a favor del liberalismo para irse hacia cultos que son mucho más dogmáticos, que son mucho más cerrados y que por lo tanto les dan mucho mayor tranquilidad en la fe que profesan. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a la ronda de conclusiones, 30 segundos para cada uno y arranco contigo, Jorge. Francisco fue un gran político a nivel mundial, además de ser líder de la Iglesia Católica. Vamos a ver si en ese gran político también existió la construcción de su sucesión en la Iglesia Católica. Yo le apostaría a eso, viendo el perfil de Francisco, para que finalmente continúe esta transformación en la Iglesia y tenga esta gran apertura al mundo. Bien, muchas gracias. A ver si además del gran político, el gran estratega y el gran previsor. Sí. Ya lo veremos. Veremos. Muy bien. Gracias, mi estimado Jorge. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Siempre recordaremos al Papa Francisco. Su vida fue un testimonio vivo de humildad, compasión y entrega para vivir el Evangelio. Con su carisma cercano, su palabra clara y su incansable espíritu pastoral. El Papa supo tocar corazones, recordándonos siempre que todos somos hermanos y estamos llamados a vivir una fraternidad sin fronteras. Estoy seguro que su trascendencia al Señor fue extraordinaria. Llegó con las manos vacías de tanto dar y su corazón lleno de nombres. Ojalá que muchos sigamos su ejemplo. Muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos. Sí, Ángel. Bueno, pues ojalá y sí, como se comentaba, ¿no? El Papa haya dejado una estructura política dentro del Vaticano que le cambie esta visión. Dice Víctor que puede tender hacia el conservadurismo la elección del nuevo Papa. Y yo creo que la Iglesia tiene esta enorme responsabilidad y sobre todo Francisco, que probablemente lo haya previsto así en el nombramiento de todos esos cardenales que dejó. ¿De dónde la Iglesia, como este mismo Papa, que fue un Papa populista, pero un Papa populista que combatía el populismo, los populismos extremos, tanto de derecha como de izquierda? Bueno, ¿cómo puede enseñarle al mundo que no necesariamente la religión tiene que ser tan dogmática y tan tirada a un extremo o a otro? Y cómo dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, encontrar los grises, encontrar los matices, la diversidad que existe en el mundo y no querer forzar a la religión a un extremo opuesto a otras religiones. Que no puede todo verse en términos de negro y blanco, porque pues la vida, para empezar, pues no es así. Hay grises. Así es. Don Víctor, cerrará usted la mesa esta mañana. Adelante, Víctor Cuevas, 30 segundos. Pues se nos va un papa que quizá una de sus mayores virtudes fue cambiar el oro de los altares por la cercanía con la gente. Y esa pareciera una de sus enseñanzas más profundas, la humildad que debería de caracterizar a la Iglesia Católica en todos los espacios, en todas las latitudes y en todas las dinámicas, porque pareciera ser que en muchas partes del mundo, inclusive en México, hay padres católicos
que no logran desprenderse de esos privilegios que naturalmente la relación de poder que ha cultivado la Iglesia les permite tener, y se alejan del entorno social, se alejan de la gente. Y el Papa Francisco fue todo lo contrario a eso, fue en eso sí un hombre que estuvo cargado de humildad, que realizó gestos a la altura de su pontificado, que fueron inclusive tildados de extremos, como lavarle los pies a verdaderos presos, o como viajar a lugares en conflicto o a lugares donde pareciera que no era bien recibido, como países en Medio Oriente. Y esa humildad es la que nos debería de dejar como enseñanza, no solamente a los practicantes de la religión católica, sino a todo el mundo, en el ánimo de que precisamente en la justa medianía y en la ausencia de la parafernalia del oro y de los privilegios es como verdaderamente evolucionaríamos como sociedad. Bien, muchas gracias, querido Víctor, luego de los 30 segundos más largos de la historia, por cierto. Pero gracias, Víctor, porque la verdad es que la reflexión fue sumamente interesante y sí, evidentemente, pues habremos todavía de ver qué cambios habrán de venir a partir de ahora con lo que se anticipa será, pues obviamente, una nueva revolución en la Iglesia. Y ahorita que decías de príncipes de la Iglesia con privilegios, de Guillermo Schulenburg y también de Norberto Rivera no vas a andar hablando, Víctor Cuevas, ¿eh? De Onésimo, además. Bueno, en fin. Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta mesa que ha estado sensacional. Yo les quiero agradecer enormemente a los cuatro la oportunidad de escuchar sus puntos de vista. Don Jorge Luis Montes, gracias por estar aquí. Pues agradecerle siempre la oportunidad, Ángel, un placer estar con ustedes. Gracias, Juan Luis Íñiguez, Chiva, hermano, mira.